Voces que cuidan. Queremos escucharte. Hola, bienvenidos a Voces que Cuidan. Queremos escucharte, del Colegio Sonorense de Enfermeras. El día de hoy abrimos espacio a la enfermera Rocío Ibarra, que tenemos el gusto de que nos acompañes el día de hoy, maestra. Ella es especialista con múltiples diplomados en el manejo de heridas y estomas y actualmente se desempeña en el área de la Universidad del Desarrollo Profesional como coordinadora de campos clínicos y servicio social. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos y ayudarnos sobre todo a la visibilización de la enfermería que tenemos como objetivo lograr con estos espacios. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, el honor es mío por la invitación y pues a Karina, a todas que siempre me han dado ese apoyo y considero que son quienes me han impulsado pues en mi carrera, ¿no? de inicio y de emprendimiento. Les agradezco porque pues siempre han sido ese pilar que me ha impulsado y todo el apoyo. Muchísimas gracias, maestra. No hay nada que agradecer. Maestra, quisiera que nos empezara diciendo un poquito acerca de su trayectoria profesional, dónde estudió y dónde se ha desempeñado laboralmente. Claro que sí, mi formación de inicio es en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tuve la oportunidad de hacer mi licenciatura y también tuve la oportunidad, puesto que me formé ahí, no tuve otra misión más que ser parte de la institución y lo logré. Ejercí durante 13 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y digo ejercí porque, pues sí, efectivamente tomé una decisión, yo creo que un tanto cuestionada para, pues, le puedo decir que personalmente pasé por ese proceso, pero tomé una decisión segura por mi familia y sobre todo por mi gremio, ¿no? Entonces, sí un tanto preocupados y el por qué tomaste esa decisión no es común si nos forman con ese objetivo. Yo creo que enfermería es así, o sea, nos forman para poder llegar a una institución, ese es el mayor objetivo, ¿no? Para la mayoría, y pues, pues me decidí. Me decidí, obviamente tenía años yo ya preparándome porque pues con una visión y cada quien tiene sus metas, vive sus experiencias y sus procesos y pues toma sus decisiones. Y me encontré en esa disyuntiva, pero no fue una decisión tampoco fácil. No es fácil tener algo seguro, quizá un trabajo que te dé un poco de estabilidad, pero además de situaciones pues, también personales, ¿no? Y pues se toma la decisión y la verdad que estoy muy satisfecha. Estoy satisfecha por algo, siempre lo he dicho, hay una frase de John Lennon que me encanta repetirla porque ha impactado mucho en mi vida y es la frase que menciona, la vida es lo que te va sucediendo mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. Quizá uno se fija metas, se fija proyectos, pero realmente lo que te está sucediendo y te impacta porque dices, es que eso no era mi plan. Hace 5 años, 10 años yo aspiraba a esto y ahora estoy en esta situación, porque realmente eso es la vida. Y yo creo que hay que disfrutarla y siempre ver el lado bueno de las cosas y eso es lo que me tiene aquí. Excelente, a veces nos enfocamos como mucho en algo idealizado, ¿no? Y dejamos de visibilizar nuestro entorno, qué nos rodea, qué oportunidades tengo, solamente por el hecho de ir directamente a algo que queremos, ¿no? Bueno. Efectivamente, disculpa, pues cuando vas madurando, ¿no? Vas adquiriendo una madurez, vas abriendo ese panorama y pues es donde decides tomar nuevos retos. Así es. Que son los que nos sacan de ese hoyo, por así decirlo, donde estamos y nos llevan a abrir los campos. Funciona como una zona de confort y no está mal. Por eso yo creo la frase es una zona de confort, porque eso me hace bien. Y no está bien ni mal, es ya yo creo el criterio y
la percepción de cada persona y es muy válido. Si Así tú es. te sientes en esa zona de confort, pues es lo que te va a satisfacer, pero no para todos Es igual. es igual. Excelente. Bueno, sabemos que dentro de donde usted salió de su zona de confort o de un lugar donde le hacían creer que estaba usted pues resguardada, segura, que para eso la habían preparado, pues se fue especializando y se fue haciendo diplomados, cursos y abriendo campo en en la especialización de heridas y estomas. ¿Cómo llegó a interesarse para irse directamente a este tema? Pues fue una casualidad de la vida y así tuvo que ser. Dentro de, pues obviamente mi operación, hice un cambio de turno, ¿sí? Pues precisamente buscando pues cierta eh, necesidad cubierta, un cambio de turno para estar quizá mejor en lo familiar y eso me abre la oportunidad de me ofrecen un proyecto dentro de la institución. Estábamos en la apertura e iniciación de un nuevo hospital donde pues, tuve la fortuna de ser de las primeras profesionistas de enfermería que reciben el primer paciente, ¿no? En uno de los servicios y parte de ese proceso pues se me hace una oferta de un nuevo proyecto o de la apertura de un nuevo servicio y muy curioso es porque siempre lo cuento porque me hacen la oferta sobre la apertura de un servicio de oncología, una clínica del dolor. Yo estaba pasando por una situación muy difícil, una pérdida de un familiar y dije, bueno, pues ¿por qué me llega esta oferta si me duele, ¿no? No estoy preparada quizá y dudé, pero más sin embargo lo acepté y ahí viene la otra parte chusca. Cuando vamos a la capacitación, mi jefa de enfermeras, pues aún me doy cuenta que no era una clínica de dolor, sino más bien era una clínica de heridas. Y es como inicia mi interés. Pues la tarea fue ardua, fue iniciar, ser pionera en el inicio de las clínicas de heridas en la institución que me encontraba laborando y pues me gustó ser parte, iniciar ese proceso y yo creo que pues fue tan satisfactorio que yo ya no quise dedicarme a otra cosa. Ok, excelente. Entonces acá viene la importancia. ¿Qué importancia cree usted eh, que cuál es la importancia con la de contar en las unidades de salud o en las áreas hospitalarias con personal capacitado en este tema? Híjole, pues es algo, fue una iniciativa, pues cuando uno ya conoce los procesos, pues es algo maravilloso que si se dirige bien en una institución tanto pública como privada, en cualquier ámbito, es muy beneficioso. Los pacientes a 10 años de experiencia que tengo en el manejo de heridas, están muy satisfechos y muy agradecidos que hayan volteado las instituciones a ver esa parte. ¿Por qué? Porque hablando de esta necesidad de vida, el paciente o la sociedad es más allá o por la ignorancia todavía de pensar o de concientizarse que su problema de salud, o sea, una herida es la consecuencia de ahora sí que un antecedente de una enfermedad, pero como es lo que me imposibilita, es lo que me duele, pues ellos le toman más importancia, más allá que en ocasiones la propia enfermedad de base. Entonces, para ellos es una necesidad básica y prioritaria y que haya existido este tipo de servicios, pues para ellos es fabuloso, ¿no? Y considero que han estado muy satisfechos, ya han cambiado esa percepción del sistema de salud con esas iniciativas. Porque no es un servicio habitual, ¿no? O sea, no es un servicio de hospitalización, no es un servicio que se encarga ya específico y especializadamente en las heridas que puede llegar a presentar un paciente, como usted mencionaba anteriormente, pues a consecuencia de una patología ya de base de ese paciente. Ok. ¿Qué impacto cree usted que tiene un adecuado tratamiento de las heridas en la calidad de vida de los pacientes? Eh,
tiene muchísimo, pero más allá también te enseña que tanto al profesional, primero yo creo que hay que tener en cuenta que si no tienes una preparación previa y no puedes impactar en el paciente. Si tú no tienes la preparación, la experiencia, el conocimiento, no puedes transmitirle el objetivo principal y no puedes impactar en el paciente. Primeramente prepararte, conocer y realmente aprender a manejar al paciente de manera integral. Ese va a ser el éxito en un paciente para poder impactar. El manejo del equipo multidisciplinario, porque nosotros somos un instrumento únicamente, somos parte del equipo que vamos a contribuir a una parte de la recuperación, pero que en conjunto va a ser el éxito. Entonces yo creo que en este ámbito de la enfermería o de las heridas, la enfermería se ha ido empoderando aún más porque ya somos parte del equipo de la parte médica. El profesional médico es difícil, lo comento con mis colegas, porque muchos han dado la oportunidad de prepararse, pero hay algo donde se queda estancado. El por qué no todos ejercer esta parte de la formación, porque implica mucha responsabilidad. Así es. Ser parte todavía del gremio considero que está un poquito, le falta un poquito de impulso o de creerse que es capaz. Estamos estancados. Exactamente, de saberse que es indispensable para la parte médica. ¿Por qué? Porque el médico, para que pueda darte la confianza que manejes, porque a su paciente, así abiertamente y con la confianza, pues tienes que demostrarle que sabes. Yo creo que esa parte, esa experiencia tengo, o quisiera, ¿no? Muchas veces en los foros o en las capacitaciones siempre ha sido algo que repito mucho. Prepárense, no teman y hay que demostrar, pero demostrar no para ser validados, sino para impactar y crear una seguridad como profesional. Créete, enfermero, créetela, tú eres capaz. Así es. Y yo creo que también en este ámbito apoyar al paciente, ¿no? En un equipo multidisciplinario. Porque así como lo hice, me ha tocado ver ya en otros hospitales o en diversos hospitales que existe ya como tal una clínica de heridas y estomas, ¿no? Que es lo que usted, pues, fue pionera dentro de la institución donde estaba trabajando en aquel momento. Y posteriormente se ha ido, pero los vemos todavía estos servicios un poquito austeros, por así decirlo, un poquito austeros en cuestión de capacitación, en cuestión de material de equipo, en cuestión de que es un mundo lo de clínica de heridas, porque es un mundo de material, es un mundo de medicamentos, es un mundo de cosas que se podrían gestionar dentro de las instituciones de salud para colaborar a este tipo de pacientes. Y que si nos vamos ya a un trasfondo, las enfermedades crónicas no transmisibles, pues nos llevan, en este caso, por ejemplo, un ejemplo, la diabetes mellitus, pues nos lleva a tener pacientes con este tipo de complicaciones al final de cuentas, en donde ya un equipo multidisciplinario debería ya de intervenir para así pues poder ayudar y colaborar en la mejora o en el impacto en la vida de ese paciente, ¿no, maestra? Sí se ha visto un poquito más, yo creo, dentro de las instituciones de salud, pero siento que estamos, así como comentaba usted, un poquito estancados. Nos falta esa visión dentro de este ámbito todavía, pero se ve, ya marca, o sea, ya marca, ya sale a la luz, ya tenemos, ya existe, ¿no? Ya hay enfermeras, así como usted, que están capacitadas en este tema. Maestra, por ahí supimos que usted inició un emprendimiento por su cuenta sobre este tipo de especialización. ¿Qué la motivó a iniciar un consultorio de enfermería independiente? Claro que sí. Mira, siempre cuidé, te das cuenta que es tanta la necesidad que quizá no está en tus manos impactar o abarcar en toda la sociedad y pues aprendes, ¿no?, a desarrollarte en el ámbito público, en tu institución. Y algo que siempre he cuidado es separar el ámbito de iniciativa privada y me esperé.
pues básicamente surge de la necesidad o de la misma demanda de los pacientes, donde es que ya me dio de alta el médico y yo quiero que me siga viendo usted. Pero él cuidaba, ¿no? Cuidaba esa parte en la que no se involucraba en el conflicto de interés y se lo explicaba al paciente. Cuando decido renunciar, cuando decido ya dedicarme, pues ahora sí tengo esa libertad. Y pues gracias a Dios me he ganado la confianza pues de muchos pacientes y solos por recomendación fueron llegando a mí, y cuando ya no tuve esa capacidad pues, para una visita domiciliaria, pues me veo en la necesidad de buscar ya quizá un espacio donde, pues tengo ahora que vengan los pacientes a mí para poder abarcar más, pero pues ahí es donde te encuentras con ciertas realidades, ¿no? Con retos. Antes de irnos a los retos, maestra, ¿cuáles fueron los principales desafíos al emprender en el área de la salud como enfermera, ¿no? Desafíos, primeramente, pues la seguridad en uno, ¿no? A la formación que traes como enfermera y esa inseguridad en donde pues, volteas a tu alrededor, pues cuántos enfermeros estamos emprendiendo o cuál es la forma de emprender en la actualidad y hacerte independiente, totalmente irresponsable de un establecimiento, pues me vienen los retos de seguridad. Primero, entender que realmente sí, si eres capaz de hacerlo, la ignorancia, la ignorancia en cuestiones administrativas, de negocios, no tener una formación precisamente que te va llevando la misma necesidad, ¿sí? La demanda. Pero yo creo que todos esos temas fueron puliéndose, y pues más que nada los personales, ¿no? Esos son los retos, los desafíos personales. Y yo creo que cuando uno decide emprender y dices, no, iba a ser el primer consultorio, y de repente vas por la calle y dices, ay, hay uno, ahí hay otro, ahí hay otro, y ves que te enfrentas pues con competencia o que te enfrentas que no eres la única persona que estás haciendo este tipo de emprendimientos. ¿Qué ventajas tiene ofrecer, maestra, una consulta de enfermería especializada ante otros servicios tradicionales? Pues ventajas lo veo más por cierto reconocimiento, primeramente de la sociedad. Te ayuda a demostrar que la enfermera es parte fundamental de la atención, porque todavía, y hablando de retos, reconocimiento social. Enfermería sabe quién es. Enfermería no necesita un reconocimiento moral. Ahorita tocamos ese tema, pero considero que la sociedad todavía tiene que saber que somos una profesión independiente. Nos familiariza un tanto o mucho como pues, dependiente todavía de la parte médica, donde yo creo que necesitamos tocar esos temas en específico, pues para concientizar a la sociedad y demostrar que pueden confiar en nosotros de manera independiente. Y el hacerlo y demostrarlo es una ventaja. ¿Por qué? Porque nos vamos ganando esa confianza. Así es. ¿Cuál fue la respuesta de los pacientes? Ya la mencionó ahorita. Ante un modelo de atención más cercano y personalizado. Usted comentaba que los pacientes le pedían, ¿no? que los viera. ¿Cuál fue la respuesta de esos pacientes ya que usted formó su consultorio? Pues satisfacción, agradecimiento por la forma o la manera integral, como ven, donde ellos tienen una necesidad más allá de negarles o juzgarlos por llegar a esa situación de salud. Normalmente un paciente con un antecedente de enfermedades que sabemos que por cultura quizá no se cuidó y llegó a ese médico, pues lo menos que esperes que llegues y es que por su culpa esas son las consecuencias de no cuidarse, más bien el comprenderlos y dar con el trasfondo. Y siempre va a haber detrás de una herida un trasfondo emocional. Siempre lo medía en porcentaje. Yo creo que el
85% de los pacientes que acuden a una clínica de heridas por una necesidad requieren de una atención emocional de trasfondo. ¿Por qué? Porque pues viene quizá uno como profesional, pues, ¿cómo puedes llegar a este límite, ¿no? A estas consecuencias? Pues si uno se hace una herida y pues, la atiendes inmediatamente por conocimiento, pero yo creo que por instinto todos deberíamos hacerlo. Y hay pacientes que no, pero entonces tenemos que buscar dónde está quizá necesitando la mayor necesidad, y en ocasiones es eso, o muchas de las ocasiones hay un trasfondo emocional. Y yo creo que si nos involucramos en esa parte y ayudamos al paciente en ese aspecto, va a aprender a autocuidarse. El amor propio, enseñarle al paciente que primeramente tiene que quererse para poder tener la iniciativa de no dejar que lleguen esas consecuencias, para mí ha sido la base. Que nos lleva a un trasfondo que vemos todo el tiempo nosotros como enfermeras, que es el autocuidado, fomentar el autocuidado en todas las personas, en todos los pacientes. Y es ahí donde tenemos esa ventaja sobre otras disciplinas. ¿Por qué? Porque tenemos la vocación de servicio y sobre todo el amor de la profesión. ¿Por qué? Porque yo considero que no es cuestionable. Si el gremio está un tanto retraído o pasivo, no es por falta de vocación. Así es. Lo que más tenemos, ¿no? Y hablando de heridas, pues darle esa extra, yo creo que, y lo dicen los pacientes, o sea, ustedes tienen el amor. Así es. Como el todo, ¿no? El todo, no enfocarse solamente a voy a curar esto, sino voy a curar aquí, voy a curar acá, voy a curar acá. ¿Para qué? Para que este paciente no recaiga, para que este paciente sane más rápido, para que este paciente, a lo mejor su problema no le dio atención rápido, pero fue por una otra razón. Y apoyarlo a detectar precisamente porque ellos consideran que pues, me pasó, no sé, tienen muchas dudas, y cuando lo haces reflexionar y das en el punto y se lo haces ver, pues tocas fibras, ¿sí? Sí, claro. Donde es verdad, no me estoy queriendo, no me estoy cuidando. Así es. Y si logras impactar en el paciente ahí, en ese punto, estás del otro lado. Sí, claro. ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué aprendizajes ha obtenido usted al combinar la práctica clínica con el rol de emprendedora? Pues que debe estar en constante actualización, preparación y pues no nada más a la operación. O sea, te vas enseñando y te vas preparando, y parte de esta decisión de estudiar otra profesión es derivado. Ah, sí, está en formación académica. ¿Qué requisitos tuvo usted pero ahora vamos a hacer unas preguntas acerca de los requisitos para montar un consultorio de enfermería? ¿Cuáles son los pasos y los requisitos básicos para establecer de forma legal y profesional un consultorio de enfermería? Digo, porque ahora yo creo que hemos visto un poquito más, antes nos formábamos más en el área de que voy a estudiar y voy a trabajar dentro de un hospital, ¿no? Ahora hemos visto probablemente las nuevas generaciones un poquito más visionarias, por así decirlo, en donde están muy interesados en saber inclusive cuál es el sueldo de una enfermera que trabaja dentro de un área operativa, un área institucional, a cuál es el sueldo y cuál es el presupuesto que pueden llegar a tener trabajando de forma independiente. ¿Cuáles son los pasos y los requisitos para establecerse de forma legal y profesional en un consultorio de enfermería? Te agradezco que hagas esa pregunta. Siempre he tenido una inquietud, y aprovechando pues, el foro, es ahí considero que puedes tener todas las ganas, todo el entusiasmo por como enfermera poder emprender, pero desgraciadamente vienen otras situaciones que te limitan. Y hablando de emprendimiento, es donde enfermería se enfrenta a una situación en la que no puedes establecerte en un espacio como responsable. Tienes que tener un responsable sanitario y no tienes esa oportunidad.
Entonces yo creo que ahí es donde decae un poco los ánimos porque no hay, desde la formación, pues sí nos impulsan, ¿no? Esas ganas donde hay que profesionalizarse La y independencia. cultura y de reconocimiento, pero considero que nos hace falta un poco en formación, hablando de la situación más realista. Eh, el sistema de salud o nuestras autoridades que realmente cuentan con un catálogo pues, para poder darte un permiso sanitario, desgraciadamente enfermería no está ahí, no sé si tenías Sí, sí, conocimiento, sí, tenía conocimiento acerca. pero considero que si haces equipo, o sea, haces un equipo, te formas o puedes llegar a hacerlo, ¿no? Tengo entendido que hasta cierto punto uno como enfermera lo limita, ¿no? Nos limita a ese proceso de independencia o a ese proceso de querer emprender por tu propia cuenta. Y sabemos que es complicado el emprendimiento porque tenemos que ir creciendo como todo. Entonces el hecho de nosotros como enfermeras o la profesión de enfermería no poder ser representante sanitario de probablemente de un consultorio de enfermería o no poder, nos limita esa independencia, nos limita poder avanzar, como estaba la maestra ahorita, pues en el proceso de establecerte en un consultorio independiente de enfermería. Maestra, sabemos que usted está actualmente en formación en la licenciatura en Derecho. ¿Qué aspectos legales y administrativos deben de tomarse en cuenta? Porque inclusive me imagino yo que hasta infraestructura, ¿no? Si lo piden dentro de las áreas hospitalarias, con más razón dentro de un consultorio independiente. ¿Qué aspectos legales, administrativos y de infraestructura deben de tomarse en cuenta para establecer un consultorio? Pues más que nada, demostrar que estás validado como un profesional, ¿no? Tu título, tu cédula, y considero que eso no es problema. Pero al requerir el proceso, se te da un formato que hay que llenar, pero no es el tuyo, o sea, no son tus datos, tiene que ser un responsable, tienes que nombrar a ese responsable donde pues, tú vas a fungir como una persona del equipo, como una parte del equipo, pero ya es donde viene la insatisfacción, ¿no? Oye, pues si yo tuve la iniciativa, es mi proyecto y resulta que no lo voy a poder. Creo que tengo entendido que tiene que ser un médico, un químico biólogo. Es un médico. Un médico. Ah, ok. Sí, un médico. Okay. Y pues es donde entran muchos cuestionamientos y parte de, sin afán, ¿no? De escucharme mal y respetos para el gremio de medicina y gracias a todos mis compañeros y amigos que confían aún en mí en la actualidad, pero yo siempre se los he dicho, o sea, digo, ok, yo soy parte de tu equipo, pero, e incluso me atrevo a decir que por consejos de ellos, siempre me regañaban. ¿Y tú para cuándo? O sea, tienes que independizarte. Pues no tengo las oportunidades, desgraciadamente, pero si usted desea ser parte de mi equipo, lo podemos lograr. Pero e incluso pues la misma medicina extrañaba de que fuéramos para unas cosas una profesión independiente, porque lo avalas, pero para otras no. Y ahí es donde está la conductiva, pues, o sea, ¿qué pasa si soy un profesional independiente porque no tengo estas oportunidades? Así es. Y pues considero que ahí ya son otros temas los que habría que abordar o pues la lucha que tenemos es grande, ¿no? Para sí, es grande. Cambiar esa visión. Así es. Maestra, ¿qué recomendaciones daría a los colegas que están pensando en emprender en esta área, ¿no? En el área de la clínica de heridas y estomas y en el área de la independencia como enfermeros? Claro, felicitarlos primeramente si tienen ese pensamiento, alentarlos, pues nuestros comentarios no son para desalentarlos, hacerse de un equipo de confianza y realmente que no les roben sus sueños ni sus ideas. Si es suyo el proyecto, defiéndanlo y solamente informarse, prepararse
y tener cuidado porque al enfrentarse al desafío de no tener las oportunidades, pues sí te pasa, de repente no, en el pensamiento, cuando he tenido la oportunidad de platicar con nuestras propias autoridades, donde hay un cuestionamiento de mi parte, porque nosotros no somos capaces o acreedoras a estar en su catálogo para un permiso sanitario, o sea, ¿qué nos falta? ¿Sí? Así es. ¿Qué nos falta? Siempre he cuestionado y he tocado las puertas de esas dependencias donde, ¿qué pasa? Yo creo que nos falta sumarnos y cuando ves a alguien de tu gremio ahí en ciertas instancias, eh, dices, ahora que estoy en formación del aspecto legal, pues entiendo que quizá la legislación por parte de este gremio debería cambiar, debería mejorar, deberíamos voltear a ver más allá. Y quizá el hambre de saber, tener conocimiento de cómo gestionar, cómo querer contagiar a tu gremio, porque hay mucho desconocimiento. Porque quizás si tenemos el conocimiento en los aspectos legales de lo que no debemos hacer, pero no de lo que debemos defender. Así es. Entonces eso que falta en enfermería, despertar, conocer estos temas, porque no todo lo debemos ir realizando a la defensiva, sino te da empoderamiento. Y esa es la invitación que yo le hago al gremio. Hay que, en cierta forma, despertar y ser más unidos en ese aspecto, porque si bien es cierto que somos en cantidad la mayoría, pues algo nos está faltando. Sí, no, y yo creo que como amaestrarnos o ver todos esos aspectos, porque como bien dice ahorita usted, sabemos lo que no debemos hacer, ¿no? Sobre todo dentro de un área hospitalaria, en relación a los insumos, en relación al aspecto legal, en cuestión de los registros clínicos de enfermería, en cuestión al trato a los derechos del familiar y el paciente y su familia, en relación a nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero sí como tal, fuera de un área hospitalaria, tenemos muy poco conocimiento en cuestión de lo legal, ¿no? Y yo creo que, como usted menciona, hace falta visibilizar que las áreas legales, yo creo que acá en México, pues volteen a ver enfermería y nos den ese crédito para que nosotros podamos pues, ser independientes en todo el sentido de la palabra, porque si bien es algo que nosotros vemos de independencia de la enfermería, las actividades independientes, las intervenciones independientes, de colaboración, bueno, podemos tener y podemos incursionar en otros ámbitos, así como pues usted incursionó en este ámbito de abrir espacio a un consultorio de enfermería, pero se topó, ¿no? Con las limitaciones del índole, pues no sé cómo decirlo, legal probablemente. ¿No? Y es donde tienes que tener el cuidado, ¿no? Porque estás trabajando con vidas y pues te puedes enfrentar a situaciones ahora sí donde no tienes un respaldo institucional y tienes que ver por ti. Considero que enfermería espera y no está mal tener un liderazgo que los guíe, o considero a opinión y percepción propia que quizá pues no podemos despertarle la inquietud a todo el gremio porque desgraciadamente esa formación traemos hasta la actualidad. Así es. Y mis respetos, porque yo cada vez veo más compañeros o más profesionales del gremio de enfermería que se profesionalizan, que se especializan, pero llega un momento en el que se sienten estancados. Las oportunidades, considero que somos muchos y las oportunidades se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque no las hay esas oportunidades en el ámbito, por lo menos en la iniciativa privada. Obviamente hay especialidades donde sí te permiten y considero que hablábamos de la zona de confort, no está mal, pero yo creo que si nos quejamos tanto lo comentaba hace rato, la enfermería no tiene hambre de reconocimiento moral porque sabe quién es realmente, claro. Sabe lo que es capaz y sabe lo que hace. Tiene hambre de un reconocimiento más allá moral,
aspecto económico, tiene derecho, o sea, a hacer una profesión mejor remunerada, porque es muy arduo el trabajo. Así es un trabajo muy pesado. Donde comparto mi opinión, pues, seré cuestionada en muchas ocasiones, pero también hay quien te da la razón. Y si es que estamos cansados de que nos hablen que somos quien se desvive por el paciente, El corazón del hospital. que nos decreten, nos nombren un día internacional donde tienen que hacer reconocida a la enfermera. No, no queremos eso, aumentanos el sueldo, eso es lo que queremos. Y enfermería yo creo que tiene hambre de eso. Así es. Y si encontramos esa parte o esa que lidere adecuadamente, considero que eso es lo que quiere el gremio, a quién unirse para el mismo fin. Así es, esa motivación de incentivo, Así es. esa motivación incentival que necesitamos. Es una realidad, exactamente. Sabemos, y ya mencionamos ahorita que usted está en formación en el ámbito del derecho. ¿Qué la motivó a estudiarlo? Precisamente la necesidad de saber más sobre las responsabilidades. Ser pionera en una institución donde en ocasiones pues tienes un responsable, pero no tienes al equipo multidisciplinario en la implementación de un servicio, empiezas a ver ciertos aspectos en los que aquí tengo riesgo, aquí estoy desprotegida, en el ámbito de la iniciativa privada, pues aún más, y surge esa necesidad. Yo creo que así como te surge la necesidad de querer estudiar contabilidad, administración, porque ya estás emprendiendo, es parte. Además, pues tengo la fortuna de tener en mi familia abogados, y pues esa formación, ese pendiente siempre lo están sembrando en uno. Y cuidado y estar al pendiente de uno de no salirse de lo que no le corresponde. Así es. Parte de ese reto que he enfrentado en el cuidado de heridas, donde pues sí tienes que tener muy claro hasta dónde como enfermera tienes que intervenir y no sobrepasar a los cuidados o a la atención médica donde te corresponde. Esa parte, yo creo el madurarla o tener, eso es lo que me impulsó la realidad a estudiar, ¿no? Estar mejor preparada y más segura de lo que me enfrentaba. Casi que me responde la siguiente pregunta. ¿Cómo ha logrado combinar el conocimiento jurídico en la práctica de enfermería? Precisamente esa necesidad. Excelente. ¿De qué manera considera, maestra, que el derecho puede fortalecer la práctica enfermera? La seguridad para poder actuar de manera firme y segura. O sea, eso te va a dar, el conocimiento te da seguridad. Si desconoces, no lo vas a actuar, no lo vas a hacer, vas a titubear y puedes cometer errores. Y pues cabe mencionar en el derecho, no te exime, ¿no? El desconocimiento no te exime de responsabilidad. Y yo creo que cuando empiezas a madurar esa parte, dices, híjole, debo documentarme. Y no precisamente hacer una formación, o sea, es un deber estar documentados y actualizados e interesarnos, ahora sí que si no por un interés personal, pues por profesional. Así es, maestra. ¿No? Estás obligado a conocer ahora sí que tus obligaciones. Y pienso yo que, como mencionábamos, el conocimiento legal debería de estar más arraigado dentro de la profesión de enfermería. Sí, y más adelante lo externaré porque la decisión, ¿no?, de mi nueva vida. Excelente. ¿Cuáles son sus metas a futuro, tanto en el ámbito de la enfermería como en el ámbito del derecho? Pues me encuentro realizándolas ya, gracias a Dios. Ya tenía mis metas a corto, mediano y largo plazo. Y pues al final creo que ya estoy en ese momento. Me encuentro laborando en una institución educativa donde la necesidad de transmitir y poder ahora sí que todo este conocimiento o esta madurez quisiera transmitirlo, y qué más que en las nuevas generaciones.
Esa es mi meta, seguir, formar profesionistas más conscientes en ese tema y sin perder obviamente la vocación La esencia de la la enfermería. esencia de la enfermería, pero pues sí, ya más consciente en ese Sí, sí, siento también. despertar. En ese despertar, en ese aspecto legal, en esas situaciones en donde estamos realmente poco adentrados nosotros como enfermeros y qué padre, qué bonita combinación el hecho de ser una enfermera con experiencia en el área laboral, con experiencia en el ámbito de la independencia, como un consultorio con estudios en especialización en un tema específico, en este caso heridas y estomas, pero además que se está preparando en el ámbito legal. Luego la vamos a buscar, Marisa, para que nos ayude ahí a capacitar. Claro que sí. Aprovechando. Agradezco al colegio que me hizo parte de la invitación para ser integrante del Comité de Honor y Justicia, que lo desempeño con gran gusto y pues aquí estamos, en lo que podamos apoyarles, se sientan desprotegidos, podemos apoyarlos para empoderarlos en el buen sentido, ¿no? Entonces, no se sientan solos como gremio, acudan al colegio para orientarlos. Y no necesariamente nos tenemos que ver en una situación legal, simplemente pues podemos hacer cosas extraordinarias. Así es. Cursos, actualizaciones y demás en ese tema para reforzar, y estoy segura que enfermería se va a empoderar como debe ser. Así es. Y pues también para visibilizar lo que es el Colegio Sonorense de Enfermera, que se unan a nosotros, que no solamente nos encargamos de cosas sencillas, como eso, sino que tenemos todo un equipo multidisciplinario ampliamente preparado en diferentes aspectos de la enfermería, en donde pueden llegar a consultar, pueden llegar a aclarar dudas y pueden pues acompañarnos a formar parte de este colegio. Maestra, ahorita comenta que está en el área de la formación académica en la Universidad del Desarrollo Profesional. Eh, ¿Qué mensaje le gustaría a usted darle a sus alumnos y a los alumnos de todas las demás universidades que cuentan con la licenciatura en enfermería? Eh, ¿Qué mensaje usted les daría en relación a su experiencia tanto como enfermera como en el área que está actualmente en formación, en el aspecto del derecho? ¿Qué les gustaría que ellos como enfermeros en formación les quede? Precisamente, y un punto muy importante es la unidad. Quizá ahorita me corresponde estar en el lugar en la Universidad del Desarrollo Profesional, que me siento orgullosa de haber llegado a esa institución, porque sé que llegué por aras del destino, como mencionábamos, que pues es lo que me ha ido sucediendo y lo agradezco. Me gustan los retos y considero que estoy en uno y sé que lo vamos a sacar adelante, y sobre todo pues, a mis queridos alumnos y no nada más a mis alumnos, sino a todos los alumnos que están en formación en las diferentes instituciones educativas, que no pierdan el objetivo del gremio, la unidad. ¿Sí? Si todos colaboramos, independientemente de donde seamos formados, pues es lo que nos va a distinguir como gremio. Y seguir, ser unidos, independientemente de la formación. Ok, maestra, para finalizar, ¿qué cree que necesita cambiar o mejorar para que las enfermeras puedan especializarse y emprender con éxito? Pues creérsela, ¿no? Tener quizás más oportunidades también para poder mirar hacia esa, quizá todo se queda en un deseo, en una ilusión, pero al ver el rubro o a ver la cantidad de oportunidades, pues sí se desaniman, entiendo, ¿no? Más Claro. cuando llega quizá la maestra Rocío y le dice, ¿y qué crees? No vas a poder obtener un permiso, pues no es con ese objetivo, sino simplemente que persigan sus sueños, luchen por ellos y que pues, si tocan puertas y no se abren es porque no era la puerta indicada. Correcta. Así es, y seguir, no desanimarse, y siempre hay que tener en consideración que el gremio de la enfermería no se centra nada más en un
ámbito hospitalario es Así es. tan noble la profesión de enfermería que podemos hacer cosas muy grandes, pero en los límites yo creo que los tenemos aquí. Así Y es. para informarse, si desconocen, pues acérquense con el colegio. Aquí estamos para servirles y despertar ese espíritu emprendedor, ¿no? Así es, que este es el principal objetivo de estos espacios, visibilizar a todos los nuevos enfermeros y a los enfermeros que ya están en el ámbito laboral, que vean que a lo mejor no estamos a gusto en una parte, que vean todos los campos de especialización que tiene la enfermería, que como dice la maestra Rocío, por azares del destino fuimos llegando a donde nosotros no pensábamos que podíamos estar, pero que acá estamos. Maestra, le agradezco muchísimo por parte del Colegio Sonorense de Enfermeras que nos haya podido acompañar en este espacio pues tan bonito y tan especial que tenemos en este proyecto de Voces que Cuidan del Colegio Sonorense de Enfermeras. Queremos entregarle a usted, licenciada Rocío Ibarra Martínez, un reconocimiento por su valiosa participación en el 5º episodio de Hablemos de Clínica de Heridas y Estomas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.